Hola, ¿qué tal? Buenos días. Les saluda Roberto. En este caso voy a hablar sobre lo que es el patrón de diseño Command. El patrón de diseño Command es un patrón de diseño de comportamiento en el cual toda la información sobre la solicitud, como los detalles del receptor, el método a llamar, los parámetros, este enfoque permite parametrizar los métodos, retrasar la ejecución del comando y ejecutar operaciones de forma remota o en cola. En términos más sencillos, básicamente el patrón command encapsula una operación en un objeto, permitiendo separar la responsabilidad de emitir una solicitud de la responsabilidad de ejecutarla. O sea, el propio objeto o la propia clase no ejecuta directamente el método, sino que pasa a través de otras clases y recién se termina ejecutando. Muy similar a lo que es el patrón proxy en sí. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo sencillo en el cual se trata de emular lo que viene a ser eh, tener un control remoto, y el control remoto como tal pues tiene la opción de encender o apagar ciertos dispositivos. En este caso llamé los dispositivos una radio y una televisor. Este es un UML de cómo sería sin aplicar el patrón command, en los cuales tengo mis dos clases y cada clase tiene como tal directamente los métodos de encenderse y apagarse. Cosa que no debería según el patrón, pero esto es sin aplicar el patrón. Y para llamar al método, o bueno, cómo utilizarlos, tendría que instanciar un objeto de cada clase y usar sus respectivos métodos, ¿no? Vamos a ir directamente al Apache, NetBeans. Acá tengo lo que viene a ser mi clase de televisor y mi clase de radio, sin aplicar nada, o sea, simplemente tener las dos clases y llamarlas, instanciarlas y correrlas, matar esto. La salida es la siguiente. Se está encendiendo la radio se está apagando, se está encendiendo el televisor, se está apagando el televisor. Vamos a obtener la misma salida aplicando el método, bueno, el patrón command, pero va a ser diferente ya que como tal los métodos no van a ser llamados directamente por la clase radio ni por la clase televisor. Veamos cómo funciona. Vamos a ir primero que todo acá. El UML final. Hay una diferencia muy notoria de cómo se está haciendo el UML. Para ello tengo que tener una interfaz command en el cual va a tener el método de ejecutar. A través de esta interfaz es donde recién se va a poder llamar a lo que viene a ser el método de la otra clase. De ahí voy a tener que tener obviamente las clases concretas, que es el televisor y la radio, que tienen directamente también los métodos de encender y apagar, tal cual lo anterior. Claro está, no se llaman directamente a través de estas clases. Y tengo un método, bueno, una clase intermedia que es la que se va a encargar de ejecutar los métodos del televisor. En este caso le he llamado encender televisor command. Lo tiene de ahí lo que viene a ser el método encender, el método ejecutar que va a encender el televisor. También tiene lo que viene a ser apagar el televisor. Y lo mismo para la radio, de encender y apagar. Y a través de esto ya estaría básicamente estructurado lo que es el patrón command, y de manera final tendría lo que es el control remoto, que va a pasar como parámetro una interfaz, o sea, uno de los hijos de command control, y a través de él presionar el botón y ver con qué método se estaría llamando, ¿no? Por ejemplo, bueno, así es como quedaría, que lo estoy mostrando en el NetBeans, la interfaz, las clases concretas, las clases que se encargarán de encender y apagar las clases concretas como tal, llaman directamente a cada una de ellas, y el control remoto que llamaría una interfaz, bueno, los hijos de la interfaz de control, y aplicaría lo que es el execute. Va a depender mucho del tipo de hijo que pasaría a través de command. Y acá tengo cómo se estaría saliendo. Si se dan cuenta, al final la salida es la misma. O sea, vamos a tener el mismo resultado. Claro, esta es una forma más estructurada de poder realizar lo que lo mencioné. Vamos a ir al NetBeans directamente. Acá tengo lo que es la interfaz de command, que solamente tiene un método, que es un método abstracto, obviamente, que es ejecutar. Tengo las clases completas de radio y televisor, que son idénticas a lo anterior. Y lo que vienen a ser las clases que se encargan directamente de encender el televisor, obviamente tiene que tener como atributo un elemento de la clase televisor, un objeto de la clase televisor. En este caso es privado, ya que no es necesario que el usuario o lo llamen en otra instancia, solamente que como parámetro a la hora de instanciarlo, pues tiene que pasar ese tipo de clase. Y luego pues llama el método ejecutar, y como este es el método de encender, bueno, la clase encender, pues ejecutar va a llamar al método encender. Y así sucesivamente para radio,
Y lo mismo cuando se trata de apagar, llama al método apagar en ejecutar, de radio y televisión. Ahora vamos a la clase de control remoto, en el cual, pues, no tiene directamente un método constructor con un parámetro, el constructor es normal, el que tiene por defecto, y tenemos el método de setear el comando, que en este caso vamos a pasar como parámetro un comando, que por polimorfismo en este caso vendrían a ser o apagar televisor, o apagar radio, o prender televisor, o apagar televisor, ¿no? Y esto es polimorfismo, lo tenemos acá, control remoto. Y una vez que se pase el tipo de clase, que sea apagar, por ejemplo, y llevamos al método de ejecutar de apagar, el método de ejecutar de apagar es apagar, dependiendo obviamente si es radio o televisor, ¿no? O sea, básicamente estamos encapsulando el método, está dentro de una capa, dentro de otra capa, ¿no? Para llamarlo directamente desde otra clase. Y esto también permite lo que es la escalabilidad, o sea, si es que yo quisiera adicionar algo más, tipo, no sé, suspender, por ejemplo, la radio o suspender el televisor, no es necesario modificar lo que ya está hecho, sino crearía una clase nueva, suspender, por ejemplo, el televisor, command, y le haría que implemente directamente de command. Y ya, y es básicamente sería todo, no tengo por qué modificar nada. Vamos al index, que en este caso es mi main. Primero, obviamente, tengo que llamar a un comando, encender y apagar. Y todo esto van a ser, obviamente, para instanciarlos, tiene que pasar un televisor o una radio respectivamente. No es necesario que lo haga directamente, sino acá llamo el método, llamo el objeto. Y luego, pues tengo que, obviamente, a través de la clase control remoto, que es el que controla todo, pasarlos como parámetros, ¿no? Si pongo un control remoto, ejecutar, bueno, en este caso, setear el comando como radio, encender radio, acá se va a encender la radio. Acá apagar radio, acá se apaga la radio presiona el botón. Presionar el botón llama al método de execute de encender radio y el método de execute de encender radio llama al método de encender de radio. O sea, tal cual como mostré anteriormente. La salida es la misma. O sea, encender radio, apagar radio, televisor, todo. Pero esto de acá es una forma más ordenada de tener las clases y también de poder hacer escalable si esto fuera algo más grande. Eso sería todo con referente a este patrón de diseño y nos vemos en una próxima.